Hola, ¿qué tal? Es normal que los pacientes con EPOC tengan alterado su peso, por exceso o por defecto. A medida que disminuye la capacidad pulmonar, se deteriora el estado nutricional, lo cual aumenta las necesidades de energía, crece la demanda de oxígeno, lo que a su vez empeora la función pulmonar. Como vemos, existe el peligro de entrar en un círculo vicioso. La mitad de los afectados por la EPOC sufren desnutrición, lo cual les resta calidad de vida porque debilita tanto la fuerza muscular como la respuesta del sistema inmune, lo cual supone mayor riesgo de agudización de la enfermedad. Por su parte, el uso continuado de corticosteroides expone a la persona a padecer osteoporosis, cosa que puede contrarrestarse en parte aumentando el consumo de alimentos ricos en calcio. La osteoporosis supone un mayor riesgo de fractura de cadera en personas con bajo peso. Así que, además de consumir alimentos ricos en calcio, es recomendable recurrir a comidas con alta densidad energética, como los frutos secos, por ejemplo, que sean fáciles de preparar y sabrosos para combatir la falta de apetito. Y por el contrario, conviene rehuir de los alimentos que llenan sin nutrir de verdad, como las bebidas carbonatadas o los productos ultraprocesados. Y mejor aún, ponerse en manos de un profesional que asesore de manera competente sobre la dieta y valore si son necesarios los complementos nutricionales orales. Hay otros enfermos que padecen sobrepeso, lo cual aumenta la sensación de falta de aire y lleva aparejado un mayor riesgo de enfermedades coronarias, de diabetes y de hipertensión. Para bajar de peso, lo principal es evitar comer en exceso. Además, se puede repartir la ingesta en 5 o 6 tomas a lo largo del día para aligerar la carga respiratoria. Si aún así cuesta respirar, habrá que optar por una dieta blanda, fácil de masticar y de textura suave. Si se requiere oxígeno, lo ideal es administrarlo antes y después de la comida, ya que digerir requiere energía y esto aumenta la demanda de oxígeno. Es buena idea evitar alimentos que estrinjan para que hacer de vientre no sea algo extenuante, así como los que producen flatulencias porque aumentan la disnea. Otra razón para evitar las bebidas con gas. Además, se deberían limitar las legumbres, las coles, el melón, la cebolla y los pepinos en la medida en que favorecen los gases. Por su parte, las carnes curadas y embutidos como el chorizo o el salchichón aumentan la respuesta inflamatoria, lo que se traduce en un empeoramiento de la función pulmonar, justo lo contrario de lo que se logra con dietas ricas en fibra. Y el agua es mejor tomarla fuera de las comidas, para mantener la hidratación sin comprometer la ingesta de nutrientes. Bueno, y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo nos centraremos en la actividad física, que es el tratamiento no farmacológico más recomendado a los pacientes con EPOC. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.